Bien, hermanos y amigos, hasta aquí vemos cómo la Sociedad Watchtower afirma que cree en San Juan 5, 28, 29, después lo niega en el cuerpo de su doctrina y se inventa muchos conceptos que no tienen base bíblica. Antes de continuar, quiero ahora llamarles la atención, quisiera que miraran esta fotografía que está en el video. El párrafo que nos ocupa del recuadro, lo que la Biblia enseña, página 75 del librito de los testigos de Jehová, dice: Dios resucitará a todos los que están en la sepultura colectiva. Noten que la palabra sepultura colectiva ellos la han acuñado porque San Juan 5:28 no habla de sepultura colectiva. Dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Habla de sepulcros, todos. Pero esta expresión sepultura colectiva, que no se encuentra en el texto, ellos la acuñaron para propósitos teológicos propios. La podemos entender si leemos en el apéndice. Aquí estamos tratando de exponer la falsa doctrina de los testigos de Jehová. En la página 212, ¿qué son el Seol y el Hades? En el párrafo, no están numerados, pero el tercer párrafo dice, en la última parte: a diferencia de los cementerios, que solo admiten cierta cantidad de cadáveres, el Seol no se satisface. Proverbios 27:20. En efecto, el Seol o Hades nunca se llena ni tiene límites. No se trata, por lo tanto, de un sitio literal que se encuentra en un punto determinado. Más bien, se refiere a la sepultura colectiva. Miren aquí cómo ellos acuñan un concepto que no está en la Biblia. Leo de nuevo: más bien se refiere a la sepultura colectiva a la que van los difuntos, o, lo que es lo mismo, al lugar simbólico donde la mayoría, noten que no todos, para ellos no todos van ahí, sino la mayoría de la humanidad duerme el sueño de la muerte. El problema es que no te dan otra vez ningún texto donde diga que el Seol es la sepultura colectiva, donde la mayoría, el párrafo queda sin cita bíblica. La realidad, hermanos y amigos, es que si ustedes estudian la palabra Seol en el Antiguo Testamento, porque es una palabra antiguo testamentaria, por ejemplo, si leen en Eclesiastés en 9:10, dice que mientras estés vivo, hagas lo que puedas, lo que te venga a la mano, porque al sepulcro a donde tú vas, ahí no parece decir que algunos van, sino todos. Es más, si usted lee desde el verso 2, dice que todos van a ese lugar. Los hombres no se dan cuenta de todo el amor o el odio que hubo antes de ellos. Todos son lo mismo en lo que tienen todos. Un mismo suceso resultante hay para el justo y el inicuo, el bueno y el limpio y el inmundo, y el que sacrifica y el que no sacrifica. El bueno es lo mismo que el pecador. El que jura es lo mismo que cualquiera que ha temido un firme juramento. Esto es lo calamitoso en todo cuanto se ha hecho bajo el sol, que, porque hay un mismo suceso resultante para todos, el corazón de los hijos de los hombres también está lleno de lo malo, y hay locura en su corazón durante su vida, y después de eso, a los muertos. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Mientras estés vivo, hagas lo que puedas, lo que te venga a la mano, porque al sepulcro a donde tú vas, ahí no parece decir que algunos van, sino todos. Es más, si usted lee desde el verso 2, dice que todos van a ese lugar.
No es cierto que en la Biblia haya un lugar aparte del Seol donde van unos muertos que nunca van a resucitar. Eso se lo han inventado. Hablando del Antiguo Testamento, no hay un texto que te ofrezca la Sociedad Watchtower para decir, el Seol es donde puedes resucitar y existe otro lugarcito por ahí donde van a ir los que no van a resucitar nunca. Ahora bien, en todo el Antiguo Testamento nunca se habló del Jena. Ese fue un basurero que vino a existir en el valle de Hinnom hasta los tiempos de Jesucristo. Entonces esto plantea un grave problema. Todos estos supuestos que no iban a resucitar, que según ellos está incluido Adán y muchos impíos, ¿no? ¿Dónde estaban si el Jena no existía? Este basurero, en realidad, Jesucristo empleó la metáfora del basurero para hablar del castigo eterno, del juicio de Dios, pero nunca dice ya están. Y si en el tiempo del Antiguo Testamento no existía ese basurero, pues a ver a dónde van a meter a todos los que no van a resucitar en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban si el Jena no existía? Bueno, hay muchas preguntas que la Sociedad Watchtower no les explica a su gente y que por supuesto los testigos de Jehová les está prohibido investigar, les está prohibido cuestionar. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. A ver, ¿dónde dice que Adán no va a resucitar? Demuéstreme eso con la Biblia, porque yo en la Biblia lo que leo. ¿Y dónde dice que sí va a resucitar? Dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, todos. Por eso hay que entender quiénes son los justos y quiénes son los injustos. No, pero es que... De ahí parte, mira. Pero es todos. Por eso. Justos e injustos, todos van a resucitar. Pero por eso ahí dice, ¿no? Dice, unos para vida. Ajá. Pero por eso, o sea, el contexto tienes que entender quiénes son los justos. En este punto entramos a considerar otra mentira de la Sociedad Watchtower, una mentira que les ha enseñado a los testigos de Jehová y que cualquier testigo de Jehová en cualquier parte del mundo va a esgrimir las mismas mentiras que le han vendido estos norteamericanos. El señor testigo de Jehová ahora me dice que para entender, debo de entender quiénes son los justos. Yo le digo, no, injustos y justos van a resucitar. Conste que yo no he mencionado Hechos 24:15, donde Pablo dice así: De esta manera estoy rindiendo servicio sagrado al Dios de mis antepasados, puesto que creo todas las cosas expuestas en la ley y escritas en los profetas. Y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección así de justos como de injustos. A ver, ¿dónde dice que Adán no va a resucitar? Demuéstreme eso con la Biblia, porque yo en la Biblia lo que leo. ¿Y dónde dice que sí va a resucitar? Dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, todos. Por eso hay que entender quiénes son los justos y quiénes son los injustos. No, pero es que... De ahí parte, mira. Pero es todos. Por eso. Justos e injustos, todos van a resucitar. Pero por eso ahí dice, ¿no? Dice, unos para vida. Ajá. Pero por eso, o sea, el contexto tienes que entender quiénes son los justos. Dice, todos van a entender. Bueno, sean justos o sean injustos, van a resucitar todos. Por eso, pero es que por eso tienes que entender. O sea, ¿qué es lo que tengo que entender si dice que justos e injustos van a resucitar? ¿Quién es una persona injusta? El pecador, ¿no? ¿Y quién nos, o sea, entonces tú no vas a resucitar? Digo, ¿tú eres injusto? Sí. ¿Y quiénes son los justos? Los que se portan bien. Y no pecan los que se portan bien. Pues dice que no hay justo ni a uno. Entonces, Pues. ¿cuáles son los justos y cuáles son Los que acepten a Cristo. No, pero siguen siendo pecadores. No, pero son justificados en Él. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Justificados, pues, o sea, por la fe. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Lo dicen en Romanos capítulo 5. ¿Y qué texto? Justificados, ahí está, justificados. Pero, ¿quiénes son los justos?
Los justos son los que aceptan, los que son Jesucristo justificados. lo mencionó, no hay varón perfecto, no hay varón justo, o sea, que no peque. Entonces, ahí, ¿dónde está el justo? Sí, por eso, pues. Entonces, ¿por qué hace esa separación justos e injustos? Pues los dos van a resucitar. Por eso, pero entonces todos somos injustos. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo hace esa separación? Porque te lo explico así. Al aceptar a Cristo, Sí, pero dame la base bíblica. pues es Romanos 5, Romanos 5, ¿qué? 5:1. ¿Qué dice Romanos 5? A ver, hable de ahí. Vamos a buscar Romanos. Lo quieres agarrar todo literal así. No, lo que quiero es la base bíblica, pues, para decir Romanos que 5:1. Vamos a ver, ¿qué dice 5? Bueno, te estoy diciendo lo que yo entiendo, ¿no? Por No, pues sí, justos. está bien. 5:1, ¿dónde dice? Por tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de fe, gozamos de paz con Dios Bueno, aquí mediante dice, nuestro por lo Señor. tanto, ahora que hemos sido declarados justos, Claro, el único que te puede justificar hemos es sido el... declarados justos resultados de fe. Sí, por creer en Jesús, Pero entonces, pues... esta persona es declarado justo y sigue siendo pecador. No, ¿Cómo no? O sea, no, es no que... hay varón perfecto. No, pero lo que no entiendes, Rodolfo, es... Una cosa es un pecador y otra cosa es que tú hagas un pecado. Ajá. El pecador es el que vive, bueno, así lo entiendo en la Biblia yo. El impío es el... Pero Hay entonces, varias facetas entonces, en las palabras, pues. Vámonos a... El pecador es el que mata, el que roba, los pecadores serán destruidos. Sí, ok. En ese sentido tú no eres un pecador. Entonces a lo que... Pero ya estás haciendo un razonamiento tuyo. No, yo veo en la Biblia impíos, o sea, malos, los malos serán destruidos. Ajá. Ese es un catálogo de personas. Ok, pues, entonces, pero hay justos que, entonces, oye, no roban, no matan. Exactamente, entonces Ajá. tú ya estás haciendo un criterio, estás tomando... Pero tengo textos, Ajá, por eso. tengo escrituras, pues. Pero para tú decir, estos no van a resucitar. Hay base bíblica. A ver. Ahí vas, si te vas al libro de Judas, ahorita te digo, es que ahorita me agarras fuera, pero ahorita sí recuerdo rapidito, Judas menciona... No, yo sé que te agarré fuera de base, Sí. no entiendo, pero sí quería Pero, mostrarte esta contradicción. Pero, no, o sea, es contradicción si la quieres, y puedes encontrar muchas contradicciones, pero ahorita Judas, deja recordarme, ¿dónde dice Judas? Fíjate nomás. Deseo recordarles, a pesar de que saben todas las cosas, de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe. No, claro. Entonces, ¿qué hizo Jehová con Pero eso? está hablando de aquí. Está hablando de la tierra. Sí, Ok. los destruyó, claro, no ¿Por creyeron en qué? ¿Y él, qué pero los no quiere destruyó? decir que no vayan a resucitar. Pero, o sea, entonces, ahí es contradictorio. No, es que otra vez sacaste un texto ahí de contexto, Rodolfo. Ajá, O sea, ajá. los destruyó, claro, los destruyó aquí Pero, en ajá, Egipto. Pero Pero la destruyó, ¿por resurrección qué? es otra cosa. ¿Por qué los destruyó? Pues porque no creían. Falta de fe. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? O sea, si Jehová los destruye, o sea, entonces Jehová se equivocó. No, los Entonces, destruyó va a porque volver- no creyeron. Los va a volver a traer la... Pues San Juan 5:29 dice que sí. Sí. Todos los que están en los... Entonces, vuelvo a lo mismo, a donde tienes que entender es el concepto de injusto. Mira, de todo modo, Rodolfo, Cuando dice si tú Juan- me das una definición de injusto, la Biblia dice que también va a resucitar, ¿no lo has entendido? Sí, ok. Habrá resurrección de justos e injustos. Ustedes dicen que no. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver, ¿qué es? Quedamos que justo es aquella persona que, vamos a entenderlo así, estamos así de acuerdo. Justo es aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Sí. Vamos a agarrar Esa ese base. concepto. Ajá. Entonces, quiere hacer la voluntad de Dios, incluso entendiendo que es pecador y que se va a equivocar de manera natural. Porque es lo que vivimos. ¿Cuáles son los injustos entonces? Pues el que no acepte el mensaje. El que no acepta el mensaje, el que
el que Sí, pero aún ese a sabiendas. va a resucitar. Ok, entonces, El problema no es la definición de justo e injusto, el problema es que estás negando una declaración de Jesús. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, unos para vida eterna y otros para juicio, pero van a resucitar los dos, Rodolfo. fíjate cómo dice, ¿qué dice aquí Romanos 6:7? Dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de corchete, su pecado. Su pecado, ajá. Porque el que ha muerto ha sido absuelto quitamos el corchete de pecado. No, ¿por qué lo quitamos y ahí está? Bueno, de su pecado. Entonces, la persona que muere, ¿qué debe? ¿Cómo que debe? O sea, según el texto que aquí dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Bueno, un poco más adelantito vamos a tratar el punto de ese concepto de que los injustos son los que nunca conocieron. Eso se ha inventado la Watchtower en su trama de mentiras. Es que una mentira los lleva a otra y los testigos de Jehová se lo creen todo. Aquí en este punto es interesante escuchar los argumentos de este testigo porque son los mismos textos y los mismos argumentos que le va a decir todo testigo alrededor del mundo. Están completamente sujetos a lo que reciben de Brooklyn, Nueva York. Están incapacitados para ver los textos de la Biblia como tales. Él ha sacado de contexto un texto para dar a entender que la persona que murió ya pagó y que ya no tiene necesidad de que lo juzguen después. Por ahí va el concepto. Pero yo le digo que ha sacado de contexto esa declaración y luego paso a demostrarlo. En este punto sería conveniente que todos nuestros oyentes entendieran. ¿Por qué se empeña la sociedad Watchtower en negar que los que hicieron lo malo van a resucitar o que los injustos también van a resucitar? ¿Por qué se empeñan en encubrir que los injustos y los que hicieron lo malo no se refiere a los malos en sí, sino se refiere a los que nunca conocieron? ¿Y por qué ellos debaten el punto? ¿Por qué no aceptan lo que dice ese texto? Es muy lógico. Y aquí está la respuesta a todo el encuentro con los testigos de Jehová de esta ocasión. Russell negó el castigo eterno, de tal manera que si ellos aceptan que los que hicieron lo malo son en verdad los malvados y los injustos son en verdad los injustos, los pecadores, no los que nunca conocieron, como van a tratar de argumentar más adelantito, la sociedad Watchtower se ve obligada a responder. Entonces los va a resucitar Jehová, ¿y qué va a hacer con ellos? ¿Los va a guardar en un lugar bien a gusto o los va a atormentar como corresponde? La Biblia dice, es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hubiéramos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero esto no lo pueden aceptar ellos, porque entonces negarían la base del señor Russell, que negó el castigo eterno. Eso es todo el asunto. Por eso se ven obligados a inventar un lugar donde van los malvados y ya nunca van a resucitar, y así ya ellos niegan el castigo eterno. Por eso se ven obligados a usar textos donde dice que Jehová destruyó a los que no creían, pero todos esos textos se refieren aquí en la tierra. La resurrección es al final, pero van a empezar a usar este tipo de argumentos, ¿no? Textos que hablen de destrucción, pero siempre van a usar textos que se refieren a la estadía aquí en esta vida, que fueron destruidos. Claro, cayeron postrados en el desierto, fueron destruidos, pero se refiere aquí, no se refiere a la eternidad. La Biblia en realidad dice que todos los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo van a resucitar, eso está claro. Pero una mentira los lleva a otra en el afán de sostener lo que se inventó el señor Russell. Ahorita Judas, deja recordarme, ¿dónde dice Judas?
fíjate. Deseo recordarles, a pesar de que saben todas las cosas, de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe. No, claro. Entonces, ¿qué hizo Jehová con Pero eso? está hablando de aquí. Está hablando de la tierra. Sí, Ok. los destruyó, claro, no ¿Por creyeron en qué? ¿Y él, quién pero los no quiere destruyó? decir que no vayan a resucitar. Pero, o sea, entonces, ahí es contradictorio. No, es que otra vez sacaste un texto ahí de contexto, Rodolfo. Ajá, O sea, ajá. los destruyó, claro, los destruyó aquí Pero, en ajá, Egipto. Pero Pero los la destruyó, resurrección ¿por qué? es otra cosa. ¿Por qué los destruyó? Pues porque no creían. Falta de fe. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? O sea, si Jehová los destruye, o sea, entonces Jehová se equivocó. No, los Entonces, destruyó va a porque volver no a- los va a creyeron. volver a traerla. Pues San Juan 5:29 dice que sí. Sí. Todos los que están... No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Deseo recordarles, a pesar de que saben todas las cosas, de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe. No, claro. Entonces, ¿qué hizo Jehová con Pero eso? está hablando de aquí. Está hablando de la tierra. Sí, Ok. los destruyó, claro, no ¿Por creyeron en qué? ¿Y él, quién pero los no quiere destruyó? decir que no vayan a resucitar. Pero, o sea, entonces, ahí es contradictorio. No, es que otra vez sacaste un texto ahí de contexto, Rodolfo. Ajá, O sea, ajá. los destruyó, claro, los destruyó aquí Pero, en ajá, Egipto. Pero Pero los la destruyó, resurrección ¿por qué? es otra cosa. ¿Por qué los destruyó? Pues porque no creían. Falta de fe. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? O sea, si Jehová los destruye, o sea, entonces Jehová se equivocó. No, los Entonces, destruyó va a porque no volver- creyeron. los va a volver a traerla. Pues San Juan 5:29 dice que sí. Sí. Todos los que están en los... Entonces, vuelvo a lo mismo. A donde tienes que entender es el concepto de injusto. Mira, de todo modo, Rodolfo, Cuando dice si tú Juan- me das una definición de injusto, la Biblia dice que también va a resucitar, ¿no lo has entendido? Sí, ok. Habrá resurrección de justos e injustos. Ustedes dicen que no. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver, ¿qué es? Queremos que justo es aquella persona que, vamos a entenderlo así, estamos a ver si de acuerdo. Justos es aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Sí. Vamos a agarrar ese base. concepto. Ajá. Entonces, quiere hacer la voluntad de Dios, incluso entendiendo que es pecador y que se va a equivocar de manera natural. Porque es lo que vivimos. ¿Cuáles son los injustos entonces? Pues el que no acepte el mensaje. El que no acepta el mensaje, el que Sí. Pero aún ese a sabiendas. va a resucitar. Ok, entonces, El problema no es la definición de justo e injusto. El problema es que estás negando una declaración de Jesús. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos para vida eterna y otros para juicio. Pero van a Fíjate. resucitar los dos, Rodolfo. fíjate cómo dice, ¿qué dice aquí Romanos 6:7? Dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de corchete su pecado. Su pecado, ajá. Porque el que ha muerto ha sido absuelto quitamos el corchete de pecado. No, ¿por qué lo quitamos y ahí está? O, bueno, de su pecado. Entonces, la persona que muere, ¿qué debe? ¿Cómo que debe? O sea, según el texto que aquí dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Ujú. Entonces, el que muere tiene pecado. A ver, déjame leer este texto porque me lo leíste solito, pero no me leíste el contexto. No, aquí está hablando del bautismo, la muerte por el bautismo. Bueno, te lo leo. Continuaremos en el pecado para que abunde la bondad inmerecida. Jamás suceda eso, ya que hemos muerto con referencia al pecado. No está hablando de la muerte literal. Ajá. ¿Cómo habremos de seguir viviendo todavía en él? ¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Esto es un simbolismo del bautismo. No está hablando de la Pero muerte aquí- literal. Pues. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que cuando está hablando de justos, o sea, no necesariamente tiene que ser literal? Estás hablando de simbolismo también. No, pero el que sea simbolismo no lo digo yo, lo dice Pablo, pues. Ese es el problema. Sí, permíteme.
ahorita ya me tengo que retirar porque voy a sacar el grupo. Pero ¿qué te parece si después echamos otra platicada? Claro, ese tema sería muy bueno. Pero mira, busca en el libro Perspicacia, o sea, ¿qué significa? Te voy a decir rápidamente lo que significa. Ajá. Cuando hablan de justicia, de injustos, los injustos son aquellos que murieron, no conocieron a Dios y no hicieron su voluntad. ¿Cómo va a ser posible eso, Rodolfo? Hay mucha gente que no conoció a Dios. ¿Y por qué le llamas injusto por no haber conocido? Porque no hizo la voluntad de Dios. No, pero el que es culpable es el que conoció. No. El que no conoció, ¿cómo lo vas a culpar? No estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de injusticia. Ahora, el hecho de que tú me des una definición de injusto, Ajá. no quiere decir que no vaya a resucitar si la Biblia dice que sí. Ese es el punto. Sí, No tanto la definición de justo o injusto, sino mira, si va a resucitar o no. Lee Hebreos 10:26. Bueno, rapidito. Bueno, habla ahí Hebreos, ahorita es que voy a... Sí, yo sé. Hebreos 10:26 lo voy a leer en casa. 10:26, 25, 26, 27, donde dice que si voluntariamente practicamos el pecado, trae que esa sillita, por favor. Sí. Voluntariamente practicamos el pecado. Fíjate, si voluntariamente practicamos el pecado, ya no hay perdón, ni vale ni siquiera el rescate de Cristo. Así lo dice. No, te lo voy a leer ahorita rapidito. Súbele ahí arriba. ¿Cómo está la otra? Y ahí búscale contexto, lo que tú quieras, pero digo. No, sí, no, pues digo, el está texto bien. no lo puedes tomar Mira, nomás Hebreos- así. Hebreos 11:26. 10:26. Porque si voluntariosamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento, tú dijiste que aquellos no lo habían recibido el conocimiento. Léelo, termina de leerlo. Después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que, corchetes, Ajá. que hay cierta horrenda expectación del juicio y corchetes, hay un celo ardiente que va a consumir a los que están en oposición. Ok, entonces notaste, por ejemplo, que dice, ya ni el sacrificio de Cristo sirve aquí, ¿verdad? Porque lo rechazaron, Porque lo rechazaron. pero los otros ni lo conocieron. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso... ¿Y por qué lo va a pero condenar? Hablas de un conocimiento exacto, ¿te fijas que habla de conocimiento? Adán tenía conocimiento exacto de las cosas de Dios Si miró a Dios directamente cara a cara, ¿cómo no? y lo rechazó. Entonces, ¿tú crees que vaya a haber una esperanza para él? Bien, este último argumentito chafa de emplear este pasaje de Hebreos no se refiere a que, por ejemplo, Adán vaya a entrar a la salvación eterna, pero de seguro que va a resucitar, porque si hizo lo bueno, si hizo lo malo, va a resucitar. No se trata aquí de que el texto esté diciendo que no van a resucitar. Lo que está diciendo es que el que rechaza abiertamente al Señor, pues solito se pierde, ¿no? Y ya si alguien hace afrenta al Espíritu de gracia, tiene por inmunda la sangre del pacto, pues ¿cómo se va a salvar? Pero no está hablando de la resurrección. Si hace eso, va a resucitar para resurrección de condenación. 5:29 dice que todos. No, el que lo dijo fue Jesucristo, pero el punto es... Jesucristo tiene autoridad. El punto es ahí, se me olvidó tus nombres. Gamaliel. Gamaliel, me traje. El punto ahí es que cuando uno rechaza voluntariosamente a Dios, ya no hay... Sí, Cuando entonces eso no se aplica a los antiguos que no conocieron nada. No, pero conocieron a Jehová. No, los que nunca conocieron, me dijiste. Bueno, a las personas aplica a los injustos, a los que no conocen y los que no hacen su voluntad. Prepara bien el tema y nos reunimos. Ok, sale. Gracias. Así concluyó este encuentro con el testigo de Jehová y espero volverme a reunir con él. Y este encuentro lo voy a alargar a 5 o 6 videos porque voy a abordar a otros testigos de Jehová con los mismos cuestionamientos. Ahora les dejo con la escandalosa contradicción del librito que enseña realmente la Biblia en su capítulo 7, en el recuadro final.
afirman una cosa en el recuadro y lo niegan en el cuerpo de la lección. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Y Dios no resucitará nunca a las personas que sabe que son malvadas y no quieren cambiar. Y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Y Dios no resucitará nunca a las personas que sabe que son malvadas y no quieren cambiar. Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos.